selección de Brasil, el país sede. En las calles, el Carnaval de Río era una prolongación de los goles de su selección, la favorita de periodistas y aficionados. En el partido definitivo, a Brasil solo le bastaba un empate frente a Uruguay. Con el gol de Friaca a los 2 minutos de iniciado el segundo tiempo, los brasileros sintieron más cercana la ilusión de convertirse en campeones del mundo. Pero los uruguayos no se acobardaron y a los 66 minutos, el delantero Juan Pepe Scafino marcó el gol del empate. Según los periodistas de la época, fiel a su estilo, Brasil siguió atacando en vez de cuidar el empate que lo consagraba campeón. En el minuto 79, en una descolgada por la punta derecha, el uruguayo Alcides Dirja burló a su marcador y remató rasante contra el arco del portero Barbosa de Brasil. 200.000 personas se enmudecieron para siempre. Finalizado el encuentro, una ola de suicidios se desató en todo el país. Era el 16 de julio de 1950, el día que Brasil lloró, el día del maracanazo, la más triste de las derrotas del fútbol carioca. ¿Me conoces? Soy yo. Busco a mi familia, a mi gente. Ella, él y yo queremos crecer con bienestar. Bienestar. ¿Me conoces? Mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Yo quiero estar con ellos. ¿Me conoces? Soy yo. Si eres mi tía o mi primo. Quiero sentir la alegría. ¿Me conoces? Ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo. Muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. El reconocimiento es para 63.000 madres comunitarias. Por eso, el Gobierno Nacional exalta su labor formalizando su relación laboral. Queremos madres comunitarias felices, madres que multipliquen sonrisas. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Muy buenas noches. A 5 días de las elecciones presidenciales, la campaña está en completa ebullición y no propiamente por el debate y la confrontación de las ideas y las propuestas de los candidatos, sino por cuenta de la guerra sucia y de los escándalos que ya rayan en lo penal. La difusión de un video en el que se ve al candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, recibiendo información clasificada de inteligencia del Estado de un hacker, del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, que está hoy detenido por la Fiscalía bajo cargos de espionaje y violación de comunicaciones, ha puesto el punto más alto en materia de juego sucio al servicio de una campaña electoral. Todo esto sin que el expresidente Uribe haya presentado ante la Fiscalía prueba alguna que sustente la grave acusación contra el presidente Santos, en el sentido de que a su campaña de 2010 habrían entrado $2 millones provenientes del narcotráfico. Todo esto sucede cuando el candidato uribista está creciendo en las encuestas y en algunas de ellas rebasa por estrecho margen al candidato presidente. Por su parte, Enrique Peñalosa, aspirante por la Alianza Verde, y dirigentes del Partido Liberal piden la renuncia de Zuluaga. Marta Lucía Ramírez, por el Partido Conservador, exige que diga la verdad, y Zuluaga se defiende diciendo que el video es un montaje y que así lo demostrará su abogado ante la Fiscalía. Mientras tanto, en medio de los escándalos y las acusaciones mutuas de los candidatos que polarizan la contienda electoral, la pregunta es si esos escándalos van a cambiar la intención de voto de los electores y si aún hay tiempo para el debate de las ideas y las propuestas. Para aportar claves a esta discusión, nos acompañan esta noche la fórmula vicepresidencial del presidente Santos, el doctor Germán Vargas Lleras, cuya presencia había hecho falta en este programa, donde hemos invitado a representantes o a los propios candidatos en diversas oportunidades. Y
Tenemos también al profesor Jean Basset de la Universidad del Rosario, analista político especializado en procesos electorales. Estamos esperando al doctor Pedro Medellín, asesor editorial de la revista Semana y codirector del programa sobre derechos humanos de este canal, del canal Capital, que llegará en unos minutos. Y como siempre, como cada noche, el escritor y periodista Antonio Caballero. Para empezar, yo quisiera que cada uno como que le diera su visión general a quienes nos están viendo y haga un breve balance de lo que ha sido hasta ahora la campaña electoral. Y quisiera empezar con usted, doctor Vargas, que está metido de lleno y que es uno de los que está en el fuego cruzado. ¿Cómo ha visto todo esto? Bueno, yo añoro la campaña de hace 4 años, donde todos los debates se centraron en programas, en balances de gobierno y informaron adecuadamente a la opinión pública. Con esta campaña no ha ocurrido lo mismo. Hoy tenemos conocimiento que finalmente el jueves y el viernes se adelantarán los debates con los candidatos presidenciales, cosa excelente, y que habla bien del presidente Santos, que en su condición de presidente candidato concurra a estos debates, cosa que no hizo el senador Uribe cuando era presidente. Y diría yo que no iba a ser el presidente Santos, sino cuando se vio con el agua al cuello. No, él le gustan los debates y qué bueno que sea así. Ya nos informan que no serán 2 sino 3 los debates a los que concurrirá. Importante que en esta fase final de la campaña esos debates permitan que el presidente Santos pueda hacer realmente un balance, que en muchísimos aspectos le es enormemente favorable y podamos dejar atrás esto que han llamado la guerra sucia que no inició el gobierno. No inició el gobierno, porque los 2 hechos que han marcado lo que los colombianos conocen como guerra sucia, pues son bien diferentes. Uno es la denuncia infundada y temeraria del senador Uribe, en donde a la fecha no ha entregado una prueba, un indicio. Ayer su abogado, el doctor Lombana, señalaba que no existen pruebas, pero a través de haber hecho circular este rumor, pues han generado un manto de duda para encubrir lo que sí resulta muy grave, y es la captura del señor Sepúlveda, hoy procesado en la Fiscalía, acusado de la comisión de muy graves delitos, y de quien fue su cómplice, el señor Revert, quien ante la Fiscalía y en colaboración con el proceso ha hecho nuevas revelaciones en donde no cabe duda de que infiltraron la campaña, infiltraron al presidente Santos, infiltraron a los organismos de inteligencia y con el mayor cinismo dicen que no responden de nada, cuestionan hasta una evidencia tan clara como es la del propio video, con el candidato interrogando sobre asuntos que comprometen la seguridad nacional. Bueno, esperemos que las investigaciones en la Fiscalía avancen pronto, arrojen resultados y que en lo que concierne a las graves denuncias que dice el senador Uribe, infundadas, arroje una prueba, entregue alguna información. Ojalá sea antes del próximo domingo. Creo que vamos a llegar al domingo sin pruebas de la Fiscalía. Sí, pero lo que es francamente insólito es que el senador Uribe esté reclamando garantías cuando él no es el procesado, no es el sindicado, y su deber como ciudadano sería el de aportar esas pruebas. Profesor Basset, usted que está viendo los toros desde la barrera, porque no está comprometido en campaña alguna, ¿cómo ve esto? ¿Cómo la compara en general en las campañas electorales en el mundo, las civilizadas, digámoslo así, entre comillas? No, estoy de acuerdo totalmente con el contraste que hay con 2010. Efectivamente, 2010 era una campaña un poco modelo del género, donde ahí había 6 candidatos que digamos, tenían cada uno sus opiniones, su proyecto, pero que cada uno lo defendió en múltiples debates que realmente permitieron que haya, no sé, todo un debate democrático y que la gente se pueda decidir en función de esto, y efectivamente el contraste con ahora, con esta campaña sucia llenas de escándalos, acusaciones, etcétera, pues es realmente llamativo.
yo creo que hay que realmente mirar por qué ocurre eso, ¿no? Más allá, digamos, del talante ético, moral o la falta de talante ético, moral de ciertos candidatos, que eso ya se ha comentado y se seguirá comentando. Yo creo que un problema que se da acá es que es una elección de reelección, ¿sí? Y en una reelección realmente pues el debate se hace sobre el balance del candidato y por eso me parece que es fundamental volver a este tema del debate, ¿sí? Yo creo que parte del problema acá es que el candidato presidente Santos no ha querido debatir hasta ahorita y esto pues ha hecho que en vez del debate pues se ha metido en la campaña pues todo lo que no debió meterse, de esas acusaciones, esos escándalos, a falta de mejores cosas. Antonio. Sí, lo que pasa es que yo creo que una vez metidos los escándalos y la guerra sucia en las campañas, eso va a dominar también los debates. Yo no creo, como cree Vargas Lleras, que los debates se empezará a debatir en serio. Creo que lo primero que se debatirá es las acusaciones de Uribe contra la infiltración de dineros en la campaña de Santos de hace 4 años, las acusaciones del hacker Sepúlveda y del hacker, su ayudante Reverte, el español. Yo creo que eso es lo que centrará los debates, estoy seguro. No solo los dos directamente interesados, Zuluaga y Santos, hablarán de eso, sino todos los demás. Bueno, esperemos que no. Sí. Claro. Eso tiene unas reglas del juego, ¿no? Que nos meten unas camisas de fuerza. En medio de los debates será inevitable que esos temas surjan. Claro. Pero también se han acordado unas reglas del juego para que no sea la totalidad del debate la que se concentre en estos hechos, y dentro de las reglas del juego pues se acordó que un módulo tratará los temas de economía, otro los temas de salud y de educación. Y lo que se pueda en esos pocos minutos. Qué bueno que eso sea así. Como digo, resulta inevitable que los temas surjan, pero sí, quienes conducen los debates han garantizado que serán civilizados y que en parte de los mismos habrá oportunidad por primera vez de avanzar y de tratar temas que mucho interesan a los colombianos. Que son las preocupaciones por lo menos que demuestran la salud, sobre los cuales sí se quisiera escuchar de parte de los candidatos sus propuestas. Y como señalaba el profesor, en todas las campañas en donde hay reelección, pues la oportunidad de que el presidente también pueda hacer un balance de sus logros sectoriales o sus contradictores, las críticas que a ellos tengan, es inevitable y muy, muy conveniente. Bueno, vamos a hacer una breve interrupción, que acaba de llegar Pedro Medellín para incorporarlo a la discusión. Ya regresamos con Las Claves. Hola, mi nombre es Gaby Sánchez y estoy aquí visitando esta hermosa plaza. Me han regalado estas hermosas flores, lo cual felicito porque pienso que es una bonita manifestación. Pienso que toda expresión que es manifestada a través de la cultura, pienso que es algo muy bueno, muy positivo para reflexionar, y además creo que el arte es un buen recurso para motivar a que la gente reflexione, y si es un mensaje de paz, me parece genial. Soy extranjera, en realidad soy turista, pero me parece una idea genial la que están utilizando para promover la reflexión y difundir la cultura también. Muchas gracias. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital transmite en directo este miércoles 21 de mayo a las 10 de la mañana desde la Universidad Santo Tomás. Debate preelectoral, elecciones presidenciales 2014. El país que Colombia quiere ver. Organiza Revista Entre Líneas. Somos la opción. Canal Capital, televisión más humana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. La Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, con el apoyo del Ministerio de Cultura, invitan a todos los colombianos y colombianas a participar en la convocatoria Comunica en Paz. Se premiarán las mejores piezas radiofónicas y audiovisuales de hasta 1 minuto de duración. Te invitamos a que te expreses y nos digas cómo ves la paz, cómo oyes la paz. Cierre el 30 de mayo de 2014. Más información en comunicaenpaz.unal.edu.co. Apoya Canal Capital, televisión más humana. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Eduardo, tengo un amigo que se llama Kike. Y el otro día estábamos viendo una peli en televisor así y sonaba, era como wow, y quiero saber si era este televisor. Lo que su amigo tiene es TDT. Colombia escogió el estándar más avanzado del mundo, que es el DVB-T2. Un televisor como este tiene un sintonizador integrado, pero para los televisores viejitos se necesita un decodificador DVB-T2 y una antena. O sea que este me sirve, por supuesto. Llegó la televisión digital para todos, con estándar DVB-T2. TDT, la mejor señal está al aire. Mire, vecino, sus 4 cajas de aceite legal. Gracias. Así gano yo y gana Colombia. 500 de aceite, por favor. Vecina, mejor compre aceite legal, que le da calidad garantizada. No compre aceite de contrabando o reemplazado. No arriesgue la salud de su familia. Siga con nosotros en Las Claves. Doctor Medellín, bienvenido a esta mesa y le vamos a hacer la pregunta con la que iniciamos, ya cada uno había dado su opinión, que nos dé como su visión personal general de cómo ha visto esta campaña. Yo he visto esta campaña como una campaña muy pobre en discusión, muy errática en las estrategias y muy alejada de los ciudadanos. Está en temas, las discusiones sobre temas no son los que no son las preocupaciones públicas. Las estrategias han sido más bien desplazadas por un problema más bien de tipo publicitario. No hay una estrategia, ¿no? Y la discusión programática ha sido ausente en ese tema, sí hay que ser claros, ¿no? Y es precisamente lo que le ha abierto también los espacios a que otras formas, como la guerra sucia, copen ese espacio. A que las más bajas formas de lucha entren a ocupar el espacio principal. Quisiera agregar algo. A ver. Pero no es por falta de propuestas. No es por falta de propuestas. Durante un año me correspondió a mí coordinar los equipos de trabajo en la Fundación Buen Gobierno. 25 documentos de políticas públicas de gran interés hemos ido divulgando. Bueno, si no es por falta de propuestas, pero María Elvira, llegamos inclusive a unos niveles que ninguna campaña había hecho antes en materia de propuestas para cada departamento, para cada municipio. Pero el hecho, Germán, es que la apatía reinaba a pesar de las propuestas. Yo mismo. Y solo desapareció con los escándalos. Yo mismo, en los últimos 40 días, recorrí 120 municipios colombianos difundiendo esas propuestas. Pero claro, este tipo de escándalos son los que han llamado la opinión. De los escándalos, doctor Pedro y profesor Bassett, ¿por qué la apatía de la gente? Porque las propuestas no son atractivas por culpa de los medios, por ejemplo, que no abren espacios. Los medios de comunicación le han otorgado muy poco tiempo a la divulgación de esto por una razón elemental. Hablando con varios de los directores de noticieros, señalaban que cuando en los espacios noticiosos incorporan segmentos alusivos a la campaña política, los ciudadanos cambian de canal. Qué triste, entonces, pero es así. Hagamos ese análisis. ¿Por qué creen que la gente es tan apática frente a las propuestas políticas, profesor? No, bueno, lo que decía sobre la ausencia de debate y además yo creo que hay otro tema que es inevitable, pero yo creo que lo tenemos que considerar, es el tema de la paz que está
fagocitando un poco el debate, ¿sí? Que es un tema que no depende finalmente tan exactamente de los candidatos, o sea, no al 100%, pero que está en el corazón de la campaña y que se traga un poco todos los otros pero, temas. a ver, un momentico, yo sí quisiera preguntar, ¿realmente está en el corazón de la campaña? Porque hasta ahora, o que se pronuncian las FARC, entonces como que salta la palestra la cosa del narcotráfico, pero el resto... La la polarización entre Santos y Zuluaga es sobre esta base. Entonces, yo creo que ese es uno de los orígenes de la apatía. La gente se cansó de la pelea entre Santos y Uribe. Y cuando aparece una posible tercería de Peñalosa, hay una especie de activación de la campaña. Sí, la gente estaba muy cansada de esta pelea. Aparece Peñalosa, pero Peñalosa no tiene, como diría Pacho Santos, el perrenque para jalar de esa tercería. Y la campaña otra vez vuelve y cae. ¿Y por qué no tiene, a ver, y dentro de ese descontento y esa apatía y ese todo, por ejemplo, por qué no pega una candidatura como la de Clara López, que podría uno entender en medio del paro agrario, de la conflictividad ambiental, de todos los movimientos sociales, esa candidatura tampoco pega? Y pensaría uno que está tocando el corazón de mucha gente. ¿Por qué creen ustedes? Tiene también muchas cosas por detrás y muchos pesos históricos que cargar, ¿no? El peso reciente del tema del gobierno del Polo en Bogotá, de Samuel Moreno, que esa es una carga que es muy fuerte cargar, ¿no? Y de hecho, Clara López no es una persona que tenga los mismos accesos a los medios que tiene el presidente Santos, ¿no? Y en ese tema había un desequilibrio muy grande. El presidente Santos tiene una presencia muy fuerte en los medios como presidente, ¿no? Y en ese sentido genera también un desbalance. Y yo creo que ahí, pese a lo que dice Germán, en el esfuerzo inicial de la presentación de las propuestas, el presidente Santos fue muy tibio y no se llegó. Había mucha discusión, mucha cosa de mucha minucia, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema muy fuerte. Esa apatía se generó. Aparece la tercería de Peñalosa, la campaña se reactiva un poco y vuelve y cae. ¿En qué medida se me acaba de pasar por el novelón Petro también concentró el interés de la opinión en general, porque era un caso inusitado y le bajó temperatura a la campaña propiamente presidencial? ¿Usted cómo ve eso? ¿Los afectó en alguna forma? ¿Cómo lo ve, profesor? Sí, yo creo que afectó a Santos, digamos, y sobre todo que, sacar a Petro ahí negando las medidas cautelares de la CIDH y después firmando un pacto con él, pues es una cosa que realmente la gente no entiende muy bien estratégicamente. Yo creo que esto ha sido una cosa que participó, digamos, de la dinámica de esta última parte de la campaña, en la cual lo que hemos visto en las últimas encuestas, pues eso puede cambiar ahorita con los escándalos, pero es que Zuluaga estaba subiendo y Santos estaba más bien estancado. Yo creo que en estas cosas lo de Petro ayuda a la confusión y a la apatía. El tema de las decisiones judiciales, por un lado, las reacciones, la tutelatón, una serie de cosas que fueron generando más bien una reacción contraria en los ciudadanos. Sobre el tema de las medidas cautelares hay una discusión grande. La Comisión Interamericana no es una instancia judicial en estricto sentido, es una comisión. No es de la Corte está clarísima. Es una discusión, para no meterse en eso. Entonces eso lo que contribuye es a la confusión y a la apatía. Y en eso Bogotá se quedó en una especie de limbo ahí, en donde no se sabía cuál era la situación, y eso también contribuyó a deteriorar el clima electoral y el clima político de la ciudad. Yo agregaría, para el presidente todo esto en Bogotá ha sido una desgracia. A lo largo de estos 3 años y medio le ha tocado entenderse con 8 alcaldes. Eso ha sido terrible porque la ciudad está herida, está sentida. Es muy pocas las obras que se han logrado ejecutar o emprender en la ciudad. Y permítanme decirlo, desde la hora cero, con Petro o sin Petro, el presidente se comprometió, y existen los documentos COMPES, a cofinanciar el metro de la ciudad de Bogotá. Bueno, pero no se me vaya para Bogotá, porque estamos hablando de cómo pudo afectar esto a la campaña. Y está afectándolo porque no ha permitido, por la situación de inestabilidad en Bogotá,
que el gobierno nacional, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, haya logrado adelantar inversiones que la ciudad estaba esperando. El metro, el Transmilenio de la 68, de la Boyacá, de la 26 y tantos otros compromisos que están soportados en documentos COMPES, en vigencias futuras, con los recursos dispuestos para que se puedan adelantar. Entonces la ciudad, claro que está sentida. Volviendo a la campaña y a la apatía. Y perdóneme, profesor, le comento una cosa. Usted habla de una alianza. No, aquí lo que tuvo lugar la semana pasada fue un encuentro del Partido Liberal con un sector del progresismo para expresar su respaldo y su apoyo al proceso de paz. Detrás de eso, ni hay acuerdos políticos, ni hay acuerdos programáticos, ni hay afinidades ideológicas. Pero bueno, volvamos a la campaña como en general para que no se vuelva esto solamente una campaña de pro Santos o en defensa de las gestiones del gobierno, sino como un análisis general de la coyuntura. La campaña parece centrada en dos reelecciones, la de Juan Manuel Santos, que según las encuestas enfrenta el rechazo de más de la mitad de los electores, y la del expresidente Uribe por interpuesta persona, que es el doctor Oscar Iván Zuluaga, porque nadie le ha dado la entidad al doctor Oscar Iván Zuluaga como de tener personalidad propia, sino lo consideran el ventríloco de Uribe. ¿No es esta una situación absolutamente anómala en términos de una democracia medianamente presentable? Profesor, ¿usted cómo ve esto? Sí, no, realmente pues estamos ya a un grado de campaña sucia que es muy difícil de revertir con un debate en esta última semana, y yo creo que sea el resultado el que sea, yo creo que es un problema, digamos, para el sistema político, porque las elecciones son para dos cosas: son para elegir a alguien, pero son también para legitimar al gobierno en general y al sistema en general. De hecho, lo que decíamos, las elecciones de 2010 sí lo lograron porque se puso en escena este pluralismo, este debate, y ahí no, ¿sí? Entonces, gane quien gane, yo creo que el próximo gobierno va a tener grandes dificultades realmente para legitimarse y para gobernar. Va a tener una oposición muy fuerte, muy radicalizada, y lista, digamos, a cualquier cosa para atravesárselo. Doctor Medellín, ¿usted? Yo diría que el candidato Zuluaga no tiene identidad política, pero ya tiene identidad judicial, y eso es muy grave. Pero es que aquí desde hace muchos años se judicializan todas las campañas políticas. Exactamente. Es decir, desde la de Samper, por lo menos. Sí. Absolutamente todo, realmente. Pero todo. esta más que ninguna se está decidiendo en los estados judiciales. Yo creo que es una que en buena parte tiene responsabilidad los medios. Los medios le dan mucha más vitrina a los problemas judiciales. Pero a ver, tanto a los problemas judiciales de Petro como a los problemas judiciales de... Pero también déjenme advertir algo. La diferencia de esta campaña con la anterior es que en la anterior, como lo señalaba el profesor, se logró preservar la altura de la campaña. Los candidatos no se agredían, era otra cosa, contrastaban era el candidato del Partido Liberal, era usted, era el candidato del Partido Liberal, el conservador, que fue un debate siempre a fondo. Pero fue una campaña con una gran altura. Siempre, toda. Esta, desde la hora cero en que se posesionó el presidente Santos, inició hace 4 años la guerra sucia, no ahora, hace 4 años, con una campaña que del lado del señor Uribe y Oscar Iván está cargada de odio, de pasión, una cosa personalizada desde la hora cero, cero de este gobierno, de manera que no se aterren, que estemos llegando en las condiciones que estamos viviendo a pocos días de las elecciones con este grado de confrontación que ellos iniciaron hace 4 años. Pero es que para pelear como para bailar se necesitan dos. No, pero no es absolutamente real eso. Para pelear basta con que Uribe haya insistido en pelear. Al principio Santos, al principio de su gobierno hablaba de su mantra, no pelear con Uribe, pero llega un momento en que eso no se... Cuando alguien quiere pelear, hace pelear al otro, y si no, un tercero interviene para que peleen los dos. Mira, hay fueron 4 años de haber estado expuesto a toda suerte de insultos, de mentiras, que fue la estrategia del senador Uribe para polarizar a la nación, para fraccionarla, y en parte lo ha logrado. Y las consecuencias, gane quien gane,
lo será el presidente Santos, serán de enorme gravedad hacia el futuro, porque nos fracturaron la nación a punta de mentiras y a punta mire, aquí hay un tema que es muy complejo y que sí es... Aún no se dimensiona, Pedro, las consecuencias de lo que tendrá para el país lo que han hecho en esta campaña. Voy para allá. Hay un tema, planteaba el profesor, que es un problema de legitimación. Aquí por primera vez, a diferencia de los procesos anteriores, tenemos un fiscal que hoy podría tener unas pruebas, una evidencia, hay testigos, hay una serie de elementos que le permitirían actuar a él, al fiscal. Y eso es un tema que es muy complejo en este momento, porque teniendo evidencias, teniendo testigos, detenidos, teniendo... confesos, pues debería estar avanzando. Y en ese escenario, la guerra sucia, si bien va a generar unos cambios de posiciones y unas cosas en unos y otros sentidos, en el fondo lo que hizo fue erosionar el sistema político y el sistema gubernamental. Y hoy lo tenemos erosionado por cuenta de esas disputas. Y yo sí creo, Antonio, que uno puede, que la paciencia tiene límites y que lo llevan a uno a la pelea. Pero hay escenarios también, escenarios en los cuales el jefe de Estado, y me refiero precisamente al presidente Santos, no supo aguantar también el tirón. Y yo en ese escenario creo que se le hizo mucho juego a muchas cosas de Uribe, se le dio mucha trascendencia a cosas a las que debieron quitársele. Y yo creo que el presidente Santos, en este escenario también tenemos que pensar que fue un escenario en el cual no solamente hubo una disputa entre los uribistas y santistas, sino era el procurador agarrado con el fiscal con la contralora, etcétera, etcétera. Es un problema de liderazgo. Estas últimas acusaciones ya llegaron al extremo que le comprometen su honra, su honor personal. ¿Cómo dejar pasar de largo una acusación como la que hizo el senador Uribe sobre la filtración de recursos en la campaña sin ser cierta? Sin haber aportado una prueba. Se hace una denuncia y una demanda por incurir calumnia. Sí, se procede de esa manera. Sí, simplemente venga. No, pero si es que la investigación ya va en curso, ojalá muy pronto tengamos resultados. Pero lo que resulta interesante y en lo que hemos coincidido es que más allá de las elecciones, las secuelas de todo esto, yo sí creo que para el país en los próximos años tendrán hoy consecuencias, sin duda. Yo creo que hay no un punto muy importante que señaló el doctor Medellín, que es que Fiscalía, Procuraduría e inclusive la Contraloría empezaron a hacer política también. ¿Cómo ve usted eso? Es decir, el doctor Pacho Santos le dice al fiscal porrista de Santos. El procurador le acepta recibir al presidente Uribe unas pruebas que debe ya entregar a la fiscalía, porque eso no es competencia del procurador. Y entonces uno podría decir que el procurador ha hecho de porrista del presidente Uribe. Eso es una desinstitucionalización que ha deteriorado todo el clima. Todas las instituciones. Añadiría unas también en el lote, que son las del poder electoral, que fueron cuestionadas en el momento de las legislativas, el Consejo y la Registraduría. Con argumentos o sin ellos, digamos, fueron cuestionadas durante las elecciones legislativas y volverán a ser cuestionadas este domingo con toda seguridad. Y ahí eso es muy grave, ¿sí? Si miramos un poco el contexto de América Latina sobre estos temas, ha habido recientemente crisis muy grave por temas, digamos, de contestación de los resultados electorales en Venezuela, en México, en muchísimas partes, digamos, y tenemos acá un sistema electoral bastante débil, la verdad, ¿sí? Más allá de que haya fraude o no haya fraude, y eso va a ser un gran debate, digamos, tenemos muy poca confianza en estas instituciones y yo creo que tenemos que reflexionar también a su reforma, un nombramiento menos político que genere mucho más confianza. Apoyo lo que dice el profesor. Perfecto, yo lo denuncié el día viernes. Listo. El candidato Zuluaga y su campaña no ha concurrido a ninguna de las invitaciones que la registraduría ha hecho para garantizar el software y los procedimientos de seguridad, anticipándose en una estrategia desde ahora a deslegitimar el resultado, como lo hicieron sin fundamento en la elección de Congreso. Está planteando ahora que había un almuerzo del registrador con unas para forzar. Están son cosas, lo que hace es
demoler la credibilidad en la institución electoral, que yo no creo que sea tan débil. El nombramiento del Consejo se presta, digamos, a generar desconfianza. Después discutimos, hacemos una breve interrupción y volvemos en unos minutos. Canal Capital transmite en directo este miércoles 21 de mayo a las 10 de la mañana desde la Universidad Santo Tomás. Debate preelectoral, elecciones presidenciales 2014. El país que Colombia quiere ver. Organiza Revista Entre Líneas. Somos la opción. Canal Capital. Televisión más humana. Ya regresamos con Las Claves. Bienvenidos a este avance de Noticias Capital. Un grupo importante de trabajadoras sexuales realiza a esta hora un plantón por la dignificación de su labor. Esteban Cuatindoy se encuentra en el lugar. Esteban, buenas noches. Juangue Tucuicuna, aquí está la televisión humana desde el Teatrón, un lugar, diríamos, sui generis, ubicado aquí en el Chapinero, una de nuestras localidades de Bogotá. Y aquí en el Teatrón hoy se hace el lanzamiento de la Marcha de las Putas. Es un colectivo que tiene un mensaje muy especial el próximo 31 de mayo. Y estamos hoy en una puesta en escena muy interesante. ¿De qué se trata? Esta noche estamos en Teatrón haciendo la apertura oficial de la Marcha de las Putas del año 2014 al año 2015. Es el lanzamiento oficial a nivel nacional. Otras ciudades nos van a acompañar el 31 de mayo también marchando. En estos momentos la niña, la señorita que está, Jimena, está haciendo la tarea de docente, de profesora, pero ella es la puta que educa. Es el personaje que identifica la Marcha de las Putas en el año 2014 y se llama La Puta que te educa. Es un personaje que hará presencia donde deba hacerse denuncia de violencia contra la mujer o violencia contra víctimas en procesos judiciales y penales. La víctima no es culpable. La víctima no es culpable y consideramos que los medios de comunicación no deben dar oportunidad a los agresores para justificarse ante la sociedad por las agresiones que cometen contra las mujeres. Bueno, la puta que educa. Voy aquí un segundito con mi compañero John Torres. La puta que educa. ¿Qué se ha quedado? ¿Cómo ha quedado esa clase? ¿Cómo ha quedado esa lección? Bueno, la lección. ¿Qué diste? Espero que bien, la verdad yo no soy actriz, di lo mejor de mí. Intenté mostrar un poco la violencia a la que todas nos exponemos cotidianamente, unas más, otras menos. Intenté que el mensaje de que la puta no es culpable y de que no puede seguir existiendo justificación alguna para los crímenes que se cometen haya quedado claro. Como Jimena, que es la puta que educa, ¿no? Sí, señor. Nada justifica la violencia contra las mujeres. El 31 de mayo, la marcha de las putas por las calles de Bogotá para reivindicar, ¿cómo? A las 3 de la tarde. Nada justifica de verdad ninguna violencia contra las mujeres. El 31 de mayo, la marcha de las putas para reivindicar los derechos de las mujeres. Desde Chapinero, aquí en Bogotá, Cayacama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital. Muy bien, Esteban, lo esperamos entonces el 31 de mayo con esa información. A ustedes muchas gracias por estar en Noticias Capital. Feliz noche. Otilia y Efrén, como todos nosotros, tienen derecho a una vejez digna. Conozca sus derechos, exíjalos. Derechos humanos para vivir en paz. Defensoría del Pueblo. Opine. Canal Capital es un espacio alternativo. Construya. Pronto repiten algo. Critique. Para eso está el defensor del televidente, para que conversemos sobre todos los temas que a usted le interesan. Contáctenos en defensor@canalcapital.gov.co y conéctese con nosotros. Canal Capital, televisión más humana. Quieto, esto es un asalto.
Ya la vi. Salga. ¿Qué pasó? Llegó la televisión digital para todos, con un sonido real. TDT, la mejor señal, está al aire. La Cátedra de la Paz y el Parlamento. Todos los colombianos tenemos que sentirnos inmensamente complacidos con el trámite que ha tenido esta bellísima iniciativa. Esta iniciativa que ha congregado a todos los gremios, a toda la sociedad civil y por supuesto al Senado de la República al haber dado su aprobación tanto en la comisión como en la plenaria. Porque aquí le estamos abriendo el verdadero panorama de la paz a los colombianos. Crear la Cátedra de la Paz desde el inicio de los niños hasta la universidad, esa es la perspectiva real para la construcción de la paz. Ahora esperamos que llegue a la Cámara de Representantes y con seguridad le daremos la nueva a todos los colombianos que antes de finalizar este periodo constitucional será aprobado por todo el Congreso Nacional. Uriel, imagínese que vi cuando le pagaban a alguien para que votara por un candidato en las próximas elecciones. Uy, Uriel, eso es un delito. Eso es grave. ¿Dónde denuncio? Puedes denunciar en la línea nacional gratuita o en uriel.mininterior.gov.co. Por unas elecciones transparentes, denunciamos el fraude electoral. Porque Uriel, somos todos. Uriel, somos todos. Ministerio del Interior. La carne que le compro a don Pedro sí me genera confianza. ¡Claro! Viene de frigoríficos autorizados. Las carnes siempre están refrigeradas. Utiliza implementos adecuados. Aquí elijo y recibo la carne que quiero. ¡Y no cuesta más! No arriesgo la salud de mi familia. Comprar carnes en expendio legal no le cuesta más. Ayúdenos a evitar el comercio ilegal de carne. Siga con nosotros en Las Claves. Hablemos de la paz que, digamos, entró de lleno en la campaña, que no lo había entrado tanto la semana pasada a raíz del anuncio del acuerdo en el punto 3 de la agenda relativo al narcotráfico. Pero la pregunta, doctor Vargas, yo se lo quiero hacer, es que la paz no figura en las encuestas como una de las preocupaciones de la gente. Figura el empleo, la salud, la educación, la seguridad, pero la paz no parece ser una preocupación. La pregunta es, ¿a qué atribuye usted esta falta de interés en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cree que el acuerdo anunciado la semana pasada, más esa tregua de estos 10 días, van como digamos, a tocar la fibra de los electores y eso va a movilizar la opinión en ese sentido? Vea, lo primero es cierto, cuando uno mira los sondeos de opinión, el tema de la negociación con las FARC no aparece como una de las grandes preocupaciones. Por encima está el empleo, la vivienda, la seguridad y tantos otros. No significa eso que los colombianos, en un altísimo porcentaje, lo hemos medido, abrumadoramente no estén apoyando ese proceso y crean en la conveniencia de que se firme esa negociación y podamos anticipar el fin de este conflicto. Eso sí goza del apoyo generalizado de muchos colombianos. Ahora, a mí sí me parece muy satisfactorio que estén avanzando. De los puntos inicialmente acordados, de los 5 puntos acordados, ya se suscribió el primero, que tiene que ver con el plan de choque y de inversiones que se adelantaría en las áreas rurales, que por demás no me parece una gran concesión. El Estado colombiano está en mora de volcarse a atender integralmente estos sectores. Se firmó el segundo. ¿Cómo se haría una eventual participación de esta organización en la vida política? Política una vez se dejen las armas, se reincorporen
los integrantes de esa organización a la vida civil. Y ahora se firma el tercero de los puntos, el que tiene que ver con las drogas, que yo creo que no se ha evaluado bien. Ayer miraba unas encuestas y muy pocos colombianos vieron la locución del presidente o han entendido en qué consiste ese punto y sobre el cual vale la pena que inclusive lo discutamos. Quedarían dos puntos sustantivos. El tema que tiene que ver con víctimas y el tema que tiene que ver con desmovilización, entrega de las armas en el marco de la justicia transicional. Pero todo hace prever, como lo ha recordado el presidente, que estamos más cerca que nunca de poder lograr la suscripción de ese acuerdo. Y qué bueno que sea así. Se lo digo yo, que he sido uno de los colombianos en el pasado más escéptico con este tipo de negociaciones. Y creo que el 25, este domingo, todos los colombianos, más allá de los programas, las propuestas, los balances que se puedan hacer, las chuzadas, deberíamos reflexionar sobre este punto. Yo personalmente creo que hay que confiar en el liderazgo del presidente y yo lo he hecho, por eso acepté ser su fórmula. Y creo firmemente que vamos a lograr ese anhelo de todos los colombianos y para eso sí resulta muy importante que podamos refrendarle el mandato y permitirle que avance y concluya ese proceso. Aquí también el domingo lo que está de por medio es la posibilidad, hoy cierta, de terminar estas negociaciones y suscribir un acuerdo de paz versus quienes solamente le proponen al país continuar en esta guerra por quién sabe cuántos años. ¿Por qué profesor Brasil y doctor Medellín, por qué esa apatía? ¿Por qué el gobierno no ha sabido vender los beneficios de llegar a un acuerdo de paz? ¿Ha podido más, en la opinión de la gente, el descreimiento y la desconfianza frente a las FARC que la posibilidad de que un gobierno pueda llegar a un acuerdo viable, que la gente lo acepte para desarmar a ese grupo? Yo creo que el gobierno del presidente Santos incurrió en una paradoja. Buscó el unanimismo político, buscó en la unidad nacional meter a todo el mundo, pero no hizo lo mismo en la paz, que era realmente volver la paz un gran consenso. Y este proceso es tan importante que debieron haberlo vuelto un objeto no de la campaña, sino un compromiso de cualquiera que haya llegado a la... Sí, entendemos las diferencias. Es que eso era imposible de lograr con el uribismo desde el primer momento. Pero, mire, pero no es... Cuando la traición que considera Uribe que cometió Santos empezó justamente por ahí, por abrir negociaciones con las Pero no creo que no se va a hacer, Pedro. El presidente ha anunciado que en los próximos días convocará al Consejo Nacional de Paz, pero porque advierte que el momento está maduro para ya involucrar a otros actores. ¿A qué voy yo en esta dirección? Incluso Oscar Iván Zuluaga ha dicho, sí, el tema, yo voy con el tema de la paz e incluso estoy con un tema de una pena de 6 años. Y el punto es ese, el punto es el modelo de justicia. No es la paz o la guerra, no. Hay claridad y clarísimamente cuando empezó la campaña a las parlamentarias, Uribe se dio cuenta que era un error seguir, pero déjame terminar la cosa. No. Uribe se dio cuenta que era un error seguir diciendo que no al proceso de paz, hizo un giro y empezó a plantear una cosa que la gente empezó a oír, no a la paz sin impunidad. Pero Pedro, una cosa... Pero déjame terminar hacia dónde voy. No es así. No. Si es era el lema es que todo lo que hemos visto en materia de chuzadas desde la campaña del candidato Zuluaga no es para nada distinto que desacreditar el proceso, que infiltrarlo, que deslegitimarlo. Pensar que, bueno, ya me meto en esa cosa, pero quisiera irme un momentico a hacer, porque le hicimos seguimiento por distintas partes. En ese sentido, en ese escenario, la discusión en torno al modelo de justicia aplicar y a la naturaleza de las víctimas era un punto para pactar políticamente. Claro. Y decir, ¿qué es lo que no se negocia? Que toda la base política del país estuviera de acuerdo en qué es lo que no vamos a negociar en La Habana. Me parece que fue un avance importantísimo.
histórico, nunca se ha logrado llegar a esos 5 puntos, donde llegamos a 5 puntos donde por primera vez las FARC no hablan de la nacionalización del petróleo, de la redistribución del poder, no hablan de eso. No, ni llegan a 5 puntos. la propiedad Y en privada. este tema de la justicia, la parte más difícil es cuando cada esquina de la mesa llega a un consenso interno. Las FARC llegaron a un consenso interno después de una discusión muy fuerte, muy dura sobre esos 5 puntos. Llega el gobierno y el gobierno, en esto de sentarse y decir, bueno, ¿qué es lo que no se va a negociar? Debió plantearse un esquema de trabajo. Y también ha habido mucha politización. Eso de la comisión, el puesto de Lucho Garzón, que le han tratado de buscar puestos, es ahora miembro de la Comisión de Conciliación, Cohesión, una cosa de esas, en las cuales es clarísimamente la intención política que ha reducido la discusión del proceso de paz a este escenario. Yo creo que incluso Uribe entendió que este tema de la guerra no tenía ninguna viabilidad y por eso se montó en el discurso de la impunidad. Por eso trató de confundir, además, que Uribe en esa cosa hizo un daño y le hizo un daño muy serio al proceso cuando empezó a hablar de que el marco jurídico para la paz era una puerta a la impunidad. Pero me permite agregarle algo, es que vea, Pedro, esto ha estado también signado por las mismas mentiras del senador Uribe y de su candidato desde hace mucho tiempo. La campaña al Congreso del senador Uribe estuvo marcada por esas mentiras. Apelaron a las viejas pasiones, engañando al pueblo colombiano sobre aspectos como que en La Habana se estaba negociando la composición o el número de integrantes de las fuerzas militares. Falso. Le dijeron a la nación colombiana que en La Habana se estaba comprometiendo la propiedad privada y carísimos principios constitucionales. Falso. Dijeron también en esta campaña que íbamos hacia un régimen de total impunidad en materia de justicia. Falso. El tema de justicia aún no ha sido abordado. De manera que todo este debate, el que tuvo lugar en la elección del Congreso y el que estamos viendo ahora, ha estado caracterizado por permanentemente estar mintiendo sobre lo que está ocurriendo en La Habana. Y ahora conocemos, pues, que fue a través de este hacker y de sus cómplices que, claro, han tenido la obsesión de chuzar, de obstaculizar. ¿Cómo decir entonces que han variado de posición? Es que la campaña a Congreso y ahora ha estado cabalgando sobre argumentos falaces, como los que le acabo de mencionar y que yo recogí a lo largo del territorio nacional en mis giras, a donde uno iba. Los colombianos le preguntaban, ¿es cierto que ya no hay propiedad privada? ¿Es cierto que se va a reducir el número de miembros del ejército? Es que así sí no se puede. No se puede a punta de mentiras pero adelantar este debate. Es cierto lo que dice Germán Vargas Lleras, pero al mismo tiempo yo creo que lo que dice Pedro Medellín es importante. Aquí tenemos una trampa argumentativa que hace que Santos se personalizó demasiado el tema de la paz, digamos, y lo utilizó para hacer campaña, y eso es un problema. Hasta el punto que dijo que él era el único preparado para la paz y que todos los demás iban a improvisar. Exactamente, no y eso realmente pues hace que efectivamente... No, pero él hace un es que la gente se siente chantajeada con este tema un poquito, pues hay que votar por Santos porque si no, no estamos con la paz, pues tampoco, ¿no? Pero chantajeada ¿con quién, profesor? Si aquí las posiciones son muy claras. Una campaña es enemiga del proceso, pero las otras terminaría no, con él. No. Pero las otras no, y yo creo que Santos debió, digamos, asociar un poco. Y se le ha reconocido a todas las campañas, lo ha hecho permanentemente el presidente, lo hizo todo el fin de semana, reconocer el gesto de Peñalosa, reconocer el gesto de Clara López a favor del proceso de paz, se lo he escuchado. Me parece que lo ha hecho claramente y me parece que es un problema para la paz, pero es un problema también para él. Porque si el proceso no resulta por cualquier razón en su segundo mandato, yo no sé cómo va a gobernar. Porque esto es su apuesta y solo esto en la campaña, ¿sí? Y ¿Pero le parece un poco importante? No, por supuesto que es importante, pero justamente como no es un tema de gobierno, sino realmente de Estado, debería en la campaña para la reelección poner también otros temas, me parece, y justamente generar debates. Tenemos otros temas, profesor. No, ahora hay temas, por ejemplo, como el de infraestructura, sobre el cual no se debatió.
Llevamos 4 años esperando a ver cuándo salen las licitaciones de G4 y ya la salieron ANI muchas de ellas. Pero llevamos 4 años y entonces no solamente es el retraso de la absurda gestión que hizo Andrés Uriel, otros 4 años que llevamos esperando a ver que arranquen. En buena parte lo que ha permitido las mentiras de la campaña de Zuluaga y Uribe son justamente las demoras del gobierno de Santos. Pero si queremos hablar de Antonio sobre infraestructura, hagámoslo. Usted no sabe las condiciones que se encontró. En restitución de tierras, en reparación de víctimas. Ya reparación de víctimas, ya más de 300.000 colombianos han recibido su reparación, pero en temas de... agraria ha sido muy en temas de infraestructura, las complejidades que heredó este gobierno no tienen límite. Todos los problemas que se presentaron en las concesiones de la anterior generación son innombrables. Si es que esas concesiones, las llamadas rutas del Sol 1, 2, 3, ni siquiera tenían un diseño cuando fueron adjudicadas. Ahora, el proceso sí ha avanzado. Ya se cerró tramo Puerto Salgar, Girardot. Se cerró Pacífico 1, se cerró Pacífico 2 y en las siguientes semanas vendrá el cierre de las licitaciones que por más de 40 billones de pesos le van a cambiar la infraestructura de este país. Digamos, y entonces te digo en siete temas. Minería. La inversión extranjera en el sector minero al finalizar el gobierno Uribe, comenzando el gobierno Santos, sobrepasó los 10.000 millones de dólares. Empezó a caer, la locomotora minera nunca arrancó. Hoy la inversión en minería no supera los 2.500 millones de dólares. La gente, el nivel de contratación se ha reducido en una proporción bien importante. Y la locomotora minera, que tenía un espectro de commodities muy positivo, un nivel de precios internacionales muy bueno, no se aprovechó. Y así le puedo decir. Resistencia cada vez más. No, pero esas cifras no corresponden porque miremoslas. Le doy dos datos que los van a sorprender. Lo que el señor Uribe llamaba el huevito de la confianza inversionista, hoy es un pollo de este tamaño. Mire, el año pasado tuvimos el nivel récord de inversión directa en Colombia, de inversión extranjera directa en Colombia. Llegamos a 16.500 millones de dólares. Y las exportaciones colombianas en el año 2013 sobrepasaron todos los récords históricos, 56.000 millones de dólares en exportaciones. Es que la economía colombiana está viviendo por un muy buen momento. Profesor, no solo está la cifra de inversión directa, está la de exportaciones, está el crecimiento, el recaudo tributario se ha multiplicado por dos. Pues eso es lo que queremos destacar. Eso no se traduce en las encuestas en la favorabilidad. Yo me preguntaba este fin de semana. O sea, es la primera vez que escucho al señor Vargas Lleras haciendo este discurso. Pero es lo que venimos diciendo todo el país, y si le gastáramos unos minutos a mirar los avances en salud o en educación, sería algo muy atractivo. Hagámoslo, María Elvira, gastémosle un par de minuticos a mirar. Pues mire, este debate ha estado signado por muchos temas. Uno en el que todos nuestros contradictores se creen unos genios, que es el de la educación. Vea, ¿es pero o no? Se les hundió la reforma. ¿Es o no muy positivo señalar hoy que ese programa de 0 a siempre, que es el que cubre de manera integral a la primera infancia, ha sido un éxito? 1 millón de muchachos colombianos hoy reciben capacitación, nutrición, salud y acompañamiento. Esa era la propuesta que yo le he escuchado a otros candidatos que pondrían en marcha. Bueno, se puso en marcha y serán 1.200.000 el 7 de agosto y tendrán cobertura universal en 4 años. Segundo, gratuidad. 8 millones y pico de muchachos en las escuelas y en los colegios del país hoy tienen gratuidad universal en educación. Significa que no tienen que pagar matrícula, ni pensión, ni costos educativos. Eso ha repercutido no solo en el bolsillo de los colombianos, sino en evitar la deserción estudiantil. Tercero, hablamos de inversión. Miren, durante el gobierno Santos, regálenme un par de minutos, durante el gobierno Santos se duplicó la inversión en infraestructura, en educación.
Durante 8 años del gobierno Uribe no se invirtieron, termino Medellín, más de 1 billón de pesos. Calidad. Bueno, ahí está el programa Todos Aprender, los 3.000 mejores maestros ayudando. Mire, leer es mi cuento. 22 millones de textos escolares se repartieron el año pasado, 400.000 cupos adicionales en educación superior. Llegamos a un presupuesto en educación que ya está muy cerquita del presupuesto del Ministerio de Defensa, 4.8% del Producto Interno Bruto, y le podría destacar muchísimos más logros. Qué bueno que eso sea así y lo podamos recordar. Me parece fantástico, pero hay que aceptar 2 cosas. Una, primera, Colombia se metió en una campaña pro cobertura, que claro, hoy tenemos esa cantidad, y tenemos un problema de calidad brutal. Sí, nadie lo desconoce. Segundo, y se está trabajando. Tenemos un problema muy serio en la competitividad de nuestros muchachos. Las evaluaciones, que aplaudo que el gobierno se ha metido en las pruebas PISA. La competitividad de nuestros muchachos no es una competitividad, no tenemos educación de calidad para competir en estas, y hay que hacer un esfuerzo grande. La reforma educativa a la que se apuntó y que el gobierno se dejó desmontar, ¿no? Porque se asustó con la movilización. Sin proponer nada a cambio. Sin proponer nada a cambio, bloqueó el sistema. Podemos dar, esos son resultados positivos, se los acepto, me parece muy bien, pero necesitamos una política definida. No es solamente una cosa de infraestructura, cuando tenemos un problema muy serio en la calidad de los docentes, en el nivel de nutrición. Pedro, a propósito de PISA, yo todos los días oigo PISA. Yo le pregunto a usted, María Elvira, PISA fue un examen que rajó fue al gobierno anterior. No. ¿Cómo que no? Le voy a dar mi argumento, vea. Pero es que al presidente Santos no lo pueden calificar por los resultados de PISA. Pero déjenme señalo una cosa, ese examen se hizo hace 2 años. Se hizo para muchachos que tenían 15 años, que entraron al colegio en el año 2002, iniciando el gobierno de Uribe. De manera que se rajó fue el anterior gobierno. El motor de la competitividad no ha sido precisamente pero es que usted no dejó terminar. Otro tema. Mire, mire, y el tema. Esta mañana anunciaba la ministra, y es cierto, está prácticamente ya consensuado con todos los actores la reforma, y lo han hecho al interior del CESU, que es el consejo apropiado para eso. Hay 4 temas que hoy distancian la presentación consensuada del proyecto, en los que el gobierno ha venido insistiendo, y creo tiene la razón. Uno, bueno, el tema de la autonomía, el tema de la gobernanza, el tema de la hueco fiscal que tiene las universidades. Usted sabe, Antonio, que la segunda universidad que recibe más ingresos per cápita por estudiante es la Universidad del Pacífico. Más que la Universidad del Valle, más que la Universidad de Antioquia. Vea, Pedro, ¿y usted sabe que la Nacional es la primera, recibe más de 10 millones de pesos por alumno. La segunda es la de Pacífico, que recibe 8 millones. Pero yo les propongo que pero Pedro, dígame una cosa, ¿se reconoce o no el crecimiento enorme que en asignación de presupuesto ha hecho este gobierno para la educación? Y la última decisión que tomaron hace pocas semanas, incorporará 7 billones de pesos adicionales, ha sido creciente al nivel que ya le señalo. Después del Ministerio de Defensa, el sector de educación es quien se ha visto más beneficiado en la asignación de presupuesto. Y claro, hay programas que, María Elvira, pues sé que el tiempo nos agota para mejorar la calidad, para avanzar en la educación superior, las líneas de crédito, para capturar el tema de la forma más vergonzosa. Pero hablemos de la justicia entonces. Digamos, no, es que me están diciendo que ya, que se acabó el tiempo, vamos a interrumpir. Pidamos más tiempo. Porque como vamos, este va a ser el único escenario en donde podamos debatir estos temas. A su nuevo mejor yo sí le voy a decir en materia de justicia, porque me cabe parte de la responsabilidad. 3 cosas. Estamos frente a una revolución silenciosa que promovió este gobierno con la adopción de los nuevos códigos. El nuevo Código Contencioso. Muy silencioso, porque la gente no siente que la justicia le llega. El nuevo Código de Procedimiento Civil, en donde estos códigos se vienen implantando hoy. Pregúnteselo a quienes ejercen la profesión. En horas, en días, por primera vez, se están fallando los litigios. Y agregaría, y no hablo más,
2 años después, aún quienes fueron los mayores contradictores de la reforma a la justicia que se hundió en el Congreso por el maldito tema del juzgamiento de congresistas, reconocen que los principios que venían incorporados en esa reforma, que propendían por una mayor estabilidad jurídica, que estaban promoviendo también los temas de la jurisprudencia como fuente de derecho, los temas para evitar los choques de trenes en materia de tutelas, Bueno, aquellos temas que se referían a descongestión y acceso. Quedó pendiente. Hoy, todas esas propuestas es lo que uno advierte, que se convirtieron en las iniciativas que están promoviendo los otros candidatos. Baste escucharlos oír que quieren acabar el Consejo Superior de la Judicatura, que quieren reformar los instrumentos de gobernanza de la rama. Era una reforma bien concebida, se fue al traste con ese tema del juzgamiento de aforados. Todos los micos y con la convivencia sí. Pero hay que aceptar un tema y es que el gobierno también se dejó parlamentarizar la gestión. Dejó de excesiva influencia de los parlamentarios, no solamente en la discusión de los proyectos, no, en la que fueron ferrocarrileando, sino también en la propia gestión en el terreno. En ese escenario también el gobierno se equivocó de lleno al dejar parlamentarizar Yo quisiera oír la gestión del gobierno. Bueno, yo que no hablaba más. Que mire todo esto que se ha dicho, usted cómo lo ve, qué tiene que decir, y tenemos unos pocos minutos para hacer un cierre del programa. No, pues yo no, mi papel no es controvertir el discurso de campaña de Germán Vargas Lleras. Sí. No, qué bueno escucharlo y qué bueno, digamos, haberlo escuchado antes con todos realmente en televisión. Hubiera sido, yo creo que hubiéramos evitado no los escándalos, pero de pronto que la campaña se enterrara. Esperemos que no, pero puede haber una segunda vuelta. Ojalá nos invite, María Elvira, porque hay tantas cosas que decir en salud, en la economía, en el comercio, en las relaciones diplomáticas. La gente lo quiere escuchar. En las relaciones diplomáticas. Bueno, y en un tema que ustedes no me van a traer, pero que hay mucho que destacar, pues vivienda, agua potable, grandes logros de este gobierno. Bueno, me presentó como candidato presidencial. ¿Yo? Sí. Porque además... Por mil razones, porque yo fui ministro de este gobierno. Creo que ha sido un buen gobierno. Creo que la propuesta que se le está presentando al país es una propuesta que nos va a permitir avanzar mucho más. Pero también por 2 temas que finalmente resalto. Primero, yo soy leal con el presidente, pero segundo, muy poco hubiera contribuido una candidatura mía en medio de esta situación, porque creo que hubiera fraccionado aún más al país. Ya tenemos suficiente con la polarización a que nos ha llevado el senador Uribe para ver yo en esta coyuntura introducido un elemento más de perturbación. Bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradezco a todos que me hayan acompañado, que nos hayan acompañado, ustedes que nos hayan acompañado esta noche. Esperamos, y este sí es un voto del programa, que todo el mundo salga a votar y que salga a votar en conciencia. María Elvira, esperemos que no nos tengamos que ver más en esta campaña. No, que salgan a votar en conciencia. Que no esta es que la segunda vuelta viene después, esta es una primera vuelta y que hay más de 2 candidatos. Qué bueno que nos podamos... Correcto, pero lo que digo es que nos han querido convertir esta primera vuelta en segunda vuelta por la polarización, que hay más candidatos en contienda, que la gente vote en conciencia y en la segunda vuelta nos veremos. Buenas noches y muchas gracias. Esperamos que no. El siguiente programa